El 12 de octubre Nicaragua conmemora el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, una fecha en la que el país de naturaleza multiétnica recuerda el inicio de la lucha de los pueblos originarios contra la dominación colonial y la reivindicación de sus derechos ancestrales. La heroica resistencia indígena inició con la llegada de los conquistadores españoles, que significó un violento proceso de conquista y colonización de los territorios nicaragüenses. La acción de defensa de los caciques Irangén y Nicarao en contra de los invasores españoles constituyeron las primeras manifestaciones combatidas, organizadas y desarrolladas en la historia, expresando así el espíritu guerrero de los indígenas. Bienvenidos al Museo Nacional de Nicaragua, en el Palacio Nacional de la Cultura. 12 de octubre, una fecha para reflexionar, una fecha que todos los nicaragüenses debemos de manejar la historia a favor y contar la verdad de nuestros ancestros, de nuestra realidad. Gracias a nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, en el año 2007 se decreta el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. No hay que llamarla, no, seguirla llamando el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, el Día... No, nosotros tenemos que reconocer que nosotros ya éramos un mundo cuando este nuevo mundo llega y cree descubrirnos. Nosotros ya existíamos. Entonces, para nosotros, para el Museo Nacional, el Instituto Nicaragüense de Cultura, para nuestro gobierno, nosotros tenemos que reconocer el 12 de octubre no una fecha de conquista, ni de encuentro, ni el descubrimiento de América. Es el encuentro de dos mundos que probablemente que son tanto para ellos como para nosotros fue una gran sorpresa encontrarnos en ese y encarar y llegar a ese encuentro que pudo haber sido bastante difícil y traumático. Nuestro pueblo, acostumbrado a la resistencia, a los cambios, a las dificultades, hemos mantenido esa dignidad, ese amor a la patria, ese orgullo de ser nicaragüense, ese orgullo de nuestros ancestros. Hoy el Museo Nacional le invita a que puedan visitarnos a la sala Resiliencia. Estamos conmemorando, es el Día de la Resistencia Indígena. Aquí vamos a contar la historia de lo que somos, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Siempre con la conciencia de que tenemos que amarnos, tenemos que querernos como patria, como unidad, como pueblo, que ahora somos un pueblo con dos culturas, tanto porque somos un pueblo multicultural, tanto de nuestros ancestros como el mundo, como la colonización española, la cultura española y la cultura africana. Somos ahora todo ese número de culturas encontradas y nos relacionamos y ahora eso es lo que somos ahora. Somos maíz, somos yuca, somos tradiciones, somos cantos, somos marimba, somos percusión, somos, eh, somos un pueblo rico en cultura. Por eso tenemos que sentirnos orgullosos y ver todos esos problemas que la colonia española conllevó a destruir más del 60-70% de nuestra población ancestral. Una destrucción masiva y tenemos que estar conscientes y tenemos que luchar y continuar luchando por nuestra independencia, por nuestra soberanía y por nuestro amor a la patria. En las culturas occidentales había un gran auge de buscar nuevas rutas de comercio que pudieran tener mayor facilidad para navegar y tener mejor comercio con la India. Tanto así que los reyes buscaban mejores rutas, ¿verdad?, de comercio, y entonces ellos quisieron innovar y buscar otros caminos y llegaron hacia este continente que ellos le llaman el continente de América, ¿verdad? Pero ellos, el primer lugar donde ellos llegan es a las islas de las Antillas, que son de grupos taínos. En ese momento, las islas de Guananí
que actualmente son las islas de las Bahamas. El encuentro de estos dos mundos deja perplejo a ambas culturas. Los españoles quedan maravillados de las riquezas naturales, minerales, de la fauna, la flora, y también ver toda una organización muy estructurada de la cosecha, en el siembro, en la pesca, en la caza, en la recolección de nuestros ancestros. Y lo contrario de nuestros ancestros los españoles, esa admiración también por las armas y el fuego y las armas que ellos nunca habían visto, que son el mineral, que es el hierro, ¿verdad? Y la navegación. Y a ellos les maravillaba también, decían las pirañas, que eran los caballos. Entonces, ese encuentro de los dos mundos me pongo a pensar que fue impactante. Pero desgraciadamente, el poder del arma fue lo que prevaleció no con los españoles, con nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque hubo una masiva destrucción de nuestros pueblos indígenas, de nuestras etnias. Hacía uno de las cosas terribles que hacían era el aperramiento, donde si no hacían caso para bautizarse, ¿verdad? O entrar a esa nueva cultura del cristianismo, o rebelarse en contra de las normas y reglas que ponían los españoles a nosotros aquí, en tierras nicaragüenses, en tierras de chorotegas y de Nicaragua y de náhuatl. ¿Cómo era posible que ese tipo de castigo? Ponían los perros, los mataban de hambre, y cuando se portaban mal o no hacían caso, los tiraban a los perros y se los comían vivos. Y pasaban horas en las plazas y pasaban días en las plazas. Y dicen los cronistas que era un olor a carne podrida, ¿verdad? Para que todos se dieran cuenta que eso les podía pasar si ellos no hacían lo que ellos querían. La primera batalla de resistencia de nuestros pueblos, donde nosotros queremos que se nos respete el pensamiento, que se nos respete la cultura, y que son territorios de nosotros, no son territorios de estos conquistadores que vienen y quieren imponer nuevas condiciones para fortalecer su misma economía. Y ese encuentro diplomático estaba previamente organizado entre Nicaragua y Diriangén, otro cacique importante. Ellos planificaron, Nicaragua iba a ver la parte diplomática, la parte de recibir y hacer toda esta filosofía y reflexión, y Diriangén por el otro lado preparándose militarmente. El 17 de abril inicia una gran batalla. Una vez que, después de que Gil González Dávila hablara con Nicaragua, del 5 de abril pasan todos esos días, pasan de 3 a 4 días hablando. Luego él sigue hablando con otros caciques, pero ellos se encuentran en una zona que se llama el volcán Casita, es en Chinandega, actualmente el volcán Casita. Ahí tuvieron la primera batalla. Los que más de 500 hombres que Diriangén llevaba los ataca, pero con el armamento que tenían los españoles empezaron a matar y a replegar al grupo de Diriangén, ¿verdad? Entonces Diriangén no se vio que en vez de rendirse y ser esclavizado y sometido por los españoles, él decidió inmolarse. En el volcán Casita, él se lanza a una madriguera de tigres y decide, mejor me voy y no a entregarme y someterme a estos colonizadores. El encuentro de dos mundos. Nuestro gran historiador, que en paz descanse, Aldo Díaz Lacayo, hizo una reflexión muy interesante sobre ese encuentro, ese diálogo
entre el cacique Nicarao y Gil González Dávila. Para él es el primer encuentro diplomático que se hace en la historia de nuestra América, que se encuentren dos personas con perspectivas muy diferentes y se pudo lograr, y era una cita concertada, tenía fecha, 5 de abril de 1523. Ellos se encuentran, Nicarao recibe a Gil González con regalos, ¿verdad?, para dar la bienvenida, y Gil González le lleva también regalos, cotonas de lino, sombreros, vestimentas, para que también agradecer el recibimiento y el nuevo diálogo, que ese diálogo fue una reflexión bien profunda, y el mismo Gil González de Dávila lo dice. Nunca se imaginó y esperó que esa filosofía, esa profundidad con la que Nicarao le hizo y reflexionar también, porque una de las preguntas, ¿por qué tantos hombres que vienen aquí están interesados por tan pocos hombres, están interesados de tanto oro? Que para ellos el oro no era lo más importante. Para ellos era lo más importante en ese momento era el cacao, pero el oro, algunos otros minerales, no para ellos no era una riqueza, mientras que para los españoles era una riqueza. Entonces él se reflexionaba por qué tan pocos hombres querían tantos oros y por qué era importante amar y querer con admiración la cruz. ¿Por qué esa cruz? ¿Por qué esa forma? ¿Por qué si el Papa en el Vaticano era un hombre, era mortal? Y así, si queremos conocer más sobre esta reflexión del diálogo, porque son todavía cosas que actualmente nosotros no las conversamos entre familia, entre amigos, entre los estudiosos, y hacemos estas preguntas filosóficas. Aquí en la sala Resiliencia del Museo Nacional de Nicaragua vamos a poder reflexionar y leer sobre estas preguntas. Cuando se desplazaron las placas Norte y Sudamérica, hubo movimiento y surge el Istmo Centroamericano. El Istmo Centroamericano es el territorio más nuevo, el más reciente de América. Es un lugar estratégico donde sirve como un puente biológico y da vida, y vida tanto humana como de flora y la fauna. Por este lado pasaron muchos animales prehistóricos, aquellos animales que uno dice no existían en esta zona del planeta. Pues en Nicaragua existen más de 36 vestigios donde podemos identificar el oso perezoso, hay también osos prehistóricos, cetáceos, minerales, hay también corales de más de 50, 70 millones de años, el mastodonte, el mamut imperial o el imperator. Entonces en esta sala está la evidencia donde sí hubo vida, y que está la otra teoría de que el hombre sí era hombre cazador, que cazaba estos grandes animales y que después continuamos toda la parte del hombre en nuestro territorio, aunque después pudo haber pasado de América del Sur hacia el norte y del norte hacia América del Sur, y en Nicaragua se establece por sus condiciones climáticas, por sus grandes, que su tierra muy fértil, porque además tenemos una cadena volcánica que eso permitió que nuestras tierras fueran muy fértiles y se pudiera también desarrollar la agricultura con el desarrollo estructural de estas sociedades, de estos grupos, de estos grandes grupos de ser nómadas, pasan a la sedentarización con el descubrimiento de estos territorios y el descubrimiento de la agricultura, ¿verdad? Entonces, Nicaragua también es parte de todo ese proceso.
y se dan dos grandes migraciones. La migración de arahuacos, que es de América del Sur, hasta nuestro territorio, que es la costa caribe, Bluefield, Clucra Hills, donde ingresa por ahí los grupos arahuacos. Estamos hablando de 8.000 años antes de Cristo. Ya estamos hablando antes de la supuesta descubrimiento de América, 8.000 años antes, ¿verdad? Tenemos evidencias también de estos grupos antiguos, también con cerámica precolombina, que vamos a poder observar aquí en el Museo Nacional de Nicaragua. Y la segunda migración fue con los mexicas del norte, toda la parte de México, buscando hasta Costa Rica, toda esa zona. De ahí vienen los chorotegas, que se derivan diferentes culturas. Vamos también evidencia arqueológica en el Museo Nacional, donde estas grandes migraciones, estos grandes pueblos nos dejaron y continuamos teniendo huellas que se fusionan con la cultura española y hacen lo que somos ahora. Y no solo la española, también la africana. Y con todos los chorotegas y con la española nos fusionamos y somos lo que somos ahora. Somos un pueblo multicultural y continuamos desarrollando y manteniendo y sintiéndonos orgullosos de continuar esta cultura heredada por nuestros ancestros y heredada también por las otras culturas mezcladas con las nuestras. Esta huella humana es la primera colección del Museo Nacional de Nicaragua. Con esta huella se da a conocer América, se da a conocer nuestros pueblos, se da a conocer Nicaragua. Es llevada a Leipzig, Alemania, para ser analizada con el carbono 14 y andan aproximadamente de 6.000 a 7.000 años de antigüedad. Y por primera vez una huella del continente americano fue un descubrimiento, fue un tesoro para todos los especialistas y para todos los interesados en toda la parte de antropología, la parte social, arqueológica, porque son evidencia de los pueblos seminómadas en ese momento, donde estábamos en un proceso de desarrollo a la sedentarización. Aquí también podemos observar vasos de barro, ¿verdad? También muy antiguos, que muy probablemente el molde utilizado fueron jícaras, ese árbol que nosotros conocemos en las sabanas, en nuestras tierras, por todos lados encontramos el jícaro. Pues el jícaro ha sido muy importante para los procesos también de artesanía, utensilios de cocina, utensilios domésticos y otros tipos de instrumentos en el proceso de la sedentarización de nuestro pueblo. La cerámica andan también por 3.000 a 4.000 años de antigüedad. Estos fragmentos de cerámica fueron encontrados en Villa Tizcapa. Son la evidencia más antigua en cerámica que existe en Nicaragua. Aquí tenemos también evidencias importantes de las formas de la cerámica, de la escultura, con una gran tendencia a la cultura arahuaca, a la cultura del sur de nuestro continente americano. Aquí tenemos las esculturas precolombinas, también la alfarería, toda la parte esculpida en lítica, con una gran evidencia y de una gran estilización sureña. En esta parte de aquí igual, con todas estas formas, los colores, inspiradas también en la naturaleza. Cipatli, la madre tierra. Para nuestros antepasados, Cipatli, que es representado por un lagarto, es el dios
supremo, el Dios importante de nuestros pueblos. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca queriendo derrotarla, para ellos ser los dioses máximos. Tezcatlipoca tiene una idea y se corta un pie para poder atraerla con su sangre y poder destruirla. Entonces, esa es una leyenda que cuando él se corta y él quiere destruir y destruye a Cipatli, sus miembros superiores y sus miembros inferiores hacen los puntos cardinales, ¿verdad? Aquí estamos viendo los puntos cardinales. Como es Cipatli, como es la deidad más importante para nuestros pueblos, en los incensarios que fueron utilizados en todas las ceremonias, rituales religiosas, festividades, están representados en estos incensarios con toda la parte iconográfica a la Cipatli, esa veneración a la Cipatli. Los incensarios eran utilizados para quemar copal, para quemar hierbas, tener en ese proceso de celebración, en la ceremonia, el aroma, que era muy importante, ¿verdad? Entonces, aquí hay diferentes, tenemos las aves, pero en su mayoría son lagartos, y todo es por venerar a la Cipatli. Bueno, aquí nos encontramos en la ceremonia al dios Cacahuatl. En 1528, Oviedo, uno de los cronistas, Oviedo describe que es una ceremonia dedicada al dios Xipetotec, el dios de las ceremonias, el dios de la fertilidad, el dios del cacao, del dios Cacahuatl. Entonces, ¿qué consistía? En poner una columna de madera donde en la punta había una deidad que se supone que es el dios Cacahuatl. Los niños, 2 niños, subían, se amarraban de la cintura, se ponían plumajes, venían ataviados de plumas, de ornamentos corporales, con sus collares, sus besotes, sus pulseras, sus orejeras, sus narigueras, venían, y con sus flechas también venían, dándole vuelta, giraban y giraban y giraban hasta llegar a la parte inferior, a la superficie, y se encontraban con las personas adultas, con adultos, también danzando con instrumentos musicales como las ocarinas, tambores, pitos, flautas de madera o flautas de huesos de animales. Después de la gran migración del sur a nuestro territorio nicaragüense, ¿verdad? Viene la otra migración muy importante y es la que se ha arraigado más en nuestras memorias, en nuestros genes, que es la migración mexica, que ellos desplazan a toda aquella cultura arahuaca, que es la chontales y la de Crucras y chontales, la desplazan nuevamente a la costa caribe y el norte de Nicaragua. Entonces, ahí es donde se forman los grupos de chorotegas en toda la parte de Mesoamérica, que en Honduras están los chulutecas, ya en Nicaragua están los nagrandanos, los dirianos, los nicaraos, y en Costa Rica los orotinas. Aquí ya el nuevo templo de dioses se enriquece, la iconografía cerámica empieza a cambiar en veneración a otras deidades, a otros dioses importantes, como es Quetzalcóatl, Xipetotec, Ejecal, Zulo, Tochtli y otros muchos más dioses que pueden existir en nuestras culturas. Aquí tenemos las tendencias también de la escultura mexica, la cerámica con su iconografía de mexica y con nueva implementación de colores en naranja, con engobes naranjas, blancos, rojo, azul, negro y el celeste plomizo.
desde hace más de 150.000 años se empieza a realizar rituales relacionados con la muerte. El deseo que la muerte continúe viva entre nosotros es universal. Los ritos funerarios en Nicaragua en la época precolombina fueron dos: el entierro primario y el entierro secundario. En el entierro primario depositaban el cuerpo del difunto en una fosa bajo tierra, donde podía ser colocada sobre petates, o los metates, que son piedras de moler, como en este caso que estamos viendo, con todo el ajuar, con sus vestimentas, con todo lo que le era muy importante a ese muerto, ¿verdad? Pasaba el tiempo, cuando ya estaba solamente parte de sus huesos, era desenterrado y sus restos eran enterrados en otro tipo de urnas, que a ese se le llamaba entierro secundario. Una de las teorías de doña Leonor Martínez de Rocha, que fue directora del Museo Nacional, estas urnas tenían una parte bien interesante en su decoración. La teoría decía que el segundo entierro, que es el secundario, es que este personaje que viene de pasar del entierro primario pasa al entierro secundario y vuelve a nacer y vuelve a la panza de su madre. Que estos son toda la parte de la reproducción femenina y que vuelve nuevamente a su madre, ¿verdad? Es una teoría de doña Leonor y que eso significaba que la muerte no llegaba hasta ahí, o sea, ya morías, ¿no? Sino que te iba a otro mundo y que ya ibas buscando otra manera de conectarte a la espiritualidad, ¿verdad?